Vamos a noticias internacionales. 3 minutos faltan para las 9. Nuevos ataques entre Irán e Israel marcan las últimas horas. De eso nos cuenta Isel Guerra a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, Isel? ¿Cómo están, Carola, Sebas? Sí, se ha intensificado este conflicto en estas últimas horas, pese a lo que había ocurrido en estas últimas jornadas. Y todo esto debido a un ataque que lanzaba hoy más temprano el régimen iraní contra un hospital en el sur de Israel, que si bien no dejaba personas fallecidas, al menos según el reporte que realizan las autoridades a esta hora, sí, se habla de decenas de personas heridas producto de este hecho que ocurría contra el hospital Soroka en Beersheba, en el sur de Israel, con el lanzamiento de este misil. Aquí ya se reportan graves daños, así lo señala el director general de este centro médico, que plantea que varias salas se quedaron completamente destruidas y que hay daños también extensos por todo el hospital. Aquí, respecto de personas lesionadas, estamos hablando de unas 40 personas, al menos según el balance provisional que hace el director general de este hospital, en su mayoría empleados, también algunos pacientes por vidrios rotos y desprendimiento de techos. Ocurre aquí, Seba, Carola, que ya anteriormente se había hecho una evacuación de esta zona del hospital, habían sido trasladados hasta la zona norte, ¿no?, de este edificio. Por tanto, este inmueble estaba vacío al momento del ataque, pero de todas formas plantea también la máxima autoridad de este centro médico: 200 pacientes van a ser trasladados y evacuados de este hospital hasta otros centros médicos de la zona. Lo cierto, y lo ven ustedes allí en las imágenes, los registros dan cuenta de la extensión del daño de uno de los tantos ataques que se reportaban hoy más temprano en Israel, pero lo cierto es que también hay un registro que se ha conocido en estas últimas horas que da cuenta del momento precisamente en que ocurre este ataque contra este centro médico. Vamos a revisar precisamente esas imágenes. Bueno, y esto en el fondo, lo que tú cuentas es que, advertidos de que esto podía ocurrir, fue evacuado este hospital de más de 200 pacientes. Este es uno de los misiles que no alcanzó a interceptar Israel, que la mayoría de los misiles que se lanzan desde Irán son interceptados. Pero exacto. Además cae en un blanco sumamente sensible, el bombardeo de un hospital. Ese tipo de infraestructura es considerada crítica y se puede considerar un crimen de guerra el bombardeo de un hospital. Exactamente, al menos desde lo que plantean desde el régimen iraní respecto de este ataque en particular, señalan los medios estatales iraníes que supuestamente el objetivo detrás del lanzamiento de este misil no era el hospital en sí, sino que un sitio militar cerca de este centro médico. Particularmente hablan de que aparentemente estaban intentando impactar un cuartel general de comando de inteligencia de las fuerzas de defensa de Israel y un campamento de inteligencia del ejército en el parque tecnológico de Gab Yam. Lo cierto es que evidentemente ante este ataque es que diversas autoridades israelíes han entregado declaraciones. Una de las más sonadas, por cierto, es la del ministro de Defensa, Israel Katz, quien señalaba hoy más temprano que a raíz de este ataque, cuyas imágenes estamos revisando ahí en pantalla, el líder de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, ya no debería existir. De hecho, la frase textual es la siguiente: considerando la destrucción del Estado de Israel como un objetivo, un hombre así ya no puede seguir existiendo. Esas eran algunas de las declaraciones que pronunciaba hoy más temprano en Holon, en declaraciones a los periodistas. El ministro de Salud, Seba, Carola, también reaccionaba a este ataque de esta mañana, planteando que se ha cruzado una línea roja con un ataque dirigido contra un hospital que, si bien no deja víctimas fatales, sí, por cierto, supone un estrés adicional también para este país en medio de lo que ha estado ocurriendo en esta última semana, y además considerando que no ha sido el único ataque que se registraba durante estas últimas horas. Bueno, es muy relevante este ataque, por cierto, porque daña infraestructura crítica y sensible, pero muestra también ciertas vulnerabilidades que puede tener el sistema de defensa israelí. O, por el contrario, la capacidad que tiene Irán efectivamente de desarrollar ciertos misiles que son capaces de vulnerar esos escudos y de generar daño. Ese rebalance, digamos, de poderío que empieza a quedar en evidencia es bien importante. Y por otro lado también
a propósito de la declaración del ministro Katz, ¿no? Sí, exactamente. Sobre terminar con Jamenei, esta idea de que lo que se busca también es un cambio de régimen en Irán y de azuzar ese cambio de régimen y de generar revuelta social de alguna forma, también está sobre la mesa como uno de los resultados o de los objetivos buscados más bien en todo este despliegue militar. Sí, Seba, tú tocas dos puntos fundamentales que, por cierto, han sido objeto de análisis en estas últimas horas. Primero, lo que se plantea con este ataque a este hospital. Esto quiere decir, finalmente, que Irán todavía tiene la capacidad de lanzar un ataque de estas características. Y hacer daño. Y hacer daño, efectivamente, pese a los sistemas de defensa que tienen Israel. Que hay que recordar, no son infalibles, no tienen una tasa del 100% de interceptación. De hecho, más bien rondan el 90-95%. Y ya hemos hablado, ¿no?, de algunas de estas estrategias, que es la de colapsar precisamente estos sistemas, lanzando una gran cantidad de disparos, de misiles, de cohetes y también de drones. Bueno, ese es precisamente uno de los análisis que plantea CNN durante esta jornada, ¿no?, de que Irán aún tiene esa capacidad de generar un daño precisamente a Israel, cuando hasta hace algunas horas atrás lo que planteaban las autoridades israelíes es que han logrado diezmar, por cierto, las capacidades aéreas de Irán. Bueno, ahora queda, por cierto, la duda sobre hasta qué punto finalmente se ha podido conseguir ese objetivo. Y por otro lado, también, ¿qué ocurre, no?, en Irán, una nación donde, recordemos, ya anteriormente se han registrado protestas? Podemos recordar particularmente las de hace algunos años atrás por la muerte de Mahsa Amini, ¿no?, esta joven kurda iraní de 22 años que era detenida por la policía de la moral y que 3 días después de su arresto, por supuestamente estar mal utilizando su velo, su hijab, se reportaba su muerte. Eso desató una serie de protestas y de manifestaciones nunca antes vistas o no vistas en mucho tiempo en este país, pero sin embargo, pese a esa presión en las calles, de todas formas se ha mantenido, ¿no?, el régimen iraní en esta nación. Y claro, ahora con estas declaraciones que plantea el ministro de Defensa de Israel, que con este ataque precisamente el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, ya no debería existir. Todo esto cuando en una jornada donde desde Israel también han lanzado ataques, particularmente contra instalaciones nucleares. Aquí, precisamente, las fuerzas de defensa de Israel aseguraban que habían lanzado un ataque contra un reactor de agua pesada, Arak, que está inactivo, según plantean también desde Israel, en un ataque cuyas imágenes también han revelado a la prensa durante esta jornada y que apuntaba, por cierto, a este reactor que está diseñado para producir plutonio de alto rendimiento, que es, por cierto, un material que se utiliza para fabricar armas nucleares. El objetivo detrás de ese ataque, cuyas imágenes estamos viendo allí en pantalla, plantean desde las FDI, es evitar que este reactor pueda ser restaurado eventualmente y con ello utilizado para el desarrollo de armas nucleares. Evidentemente también desde el régimen iraní hay reacciones y declaraciones. Su presidente Mohammad Pezeshkian señalaba más temprano: vamos a superar estos días difíciles, y esto además se suma otro componente adicional, Carola, Seba. En estas últimas horas, el medio estadounidense CBS plantea que Trump ha aprobado el plan para atacar Irán, pero que todavía no ha tomado la decisión final. Y esto porque aparentemente el presidente estadounidense estaría esperando que Irán acepte abandonar su programa nuclear antes de lanzar, por cierto, un ataque. Específicamente lo que se plantea es contra la central nuclear de Fordow, ¿no?, donde también se enriquece uranio que podría ser utilizado para desarrollar armas nucleares en este país. Vamos a avanzar en esta revisión internacional a la espera, por cierto, de nuevos antecedentes que puedan llegar desde Medio Oriente, pero nos vamos hasta México. Hace algunas horas atrás ha tocado tierra como un poderoso huracán de categoría 3, el huracán Eric, que mencionábamos el día de ayer precisamente en la zona de Oaxaca, en Acapulco. Se estaban preparando para su llegada. Bueno, lo ha hecho en estas últimas horas con vientos de 200 kilómetros por hora. Eric es el huracán más potente que toca tierra en México tan temprano en la temporada de huracanes en el mes de junio. Esto teniendo en cuenta que ciclones anteriores habían impactado en esta zona bastante temprano, pero en el mes de julio o incluso posteriormente. Ningún otro huracán de una categoría 3
o más en la escala de Saffir-Simpson haya llegado tan temprano a esta zona de México. Y esto además se suma también una rápida intensificación que tuvo en las últimas horas, particularmente durante la noche y en la madrugada. Alcanzó a ser huracán de categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, con vientos sobre los 233 kilómetros por hora. Bueno, ante evidente fuerza es que aquí las autoridades ya advierten con daños significativos que podríamos ver en las próximas horas en esta zona de México. Marejadas ciclónicas, también una gran cantidad de lluvia que podría caer, por cierto, durante esta jornada. Se habla de 40 litros aproximadamente que podrían caer durante estas próximas horas, más bien, como parte del paso de este huracán, que ahí vemos, por cierto, en la imagen satelital cómo se iba fortaleciendo también el día de ayer por la noche. Huracán categoría 3 después de alcanzar la categoría 4 durante la medianoche. Muy bien, vamos a seguir durante toda la mañana revisando la información internacional con Isel Guerra. Muchas gracias por ahora, Isel. Nos vemos. Chao, Isel. Vamos a la pausa, 9:08, ya volvemos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.